Saludamos ahora a la candidata del Partido Popular a la presidencia del Principado de Asturias, Mercedes Fernández. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta entrevista que, como saben, compartimos con invitados aquí en plató. Se los presento. Antonio Javier Salgado es hostelero, viene de Oviedo. También nos acompaña Dolores Díaz, es interina del Principado de Asturias en el área de limpieza. Miguel Ángel García Parado viene de Gijón, al igual que Isabel Crespo Pilar, que es médico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saben que la entrevista también estará salpicada por preguntas que hemos grabado en la calle, alguna incluso que hemos recibido a través de Twitter. Empezamos precisamente por una cuestión que nos planteaban los ciudadanos a pie de calle. Candidata. ¿Me puedes contestar qué diferencia hay entre Foro y PP? ¿Y dónde está? Gracias. Bueno, pues son dos partidos absolutamente diferentes. Yo lo que espero es que Asturias tenga muy claro el próximo domingo que ha gobernado Foro y no ha sabido liderar acuerdos en el Parlamento y no ha sabido liderar al centro derecha asturiano. Yo aspiro a que el próximo domingo el Partido Popular, mi partido, mi único partido y mi único compromiso político en toda mi trayectoria en política, en diversas instituciones, sea el que tenga la confianza mayoritaria de los asturianos. Yo creo que hay muchas diferencias. Los partidos, como el Partido Popular, tienen trayectoria, tienen avales, están contrastados, han gobernado en España y en muchas comunidades autónomas, en muchos ayuntamientos, y yo creo que los ciudadanos saben que, cometiendo errores, que siempre se cometen, pero que somos un proyecto sólido y contrastado. Y Foro Asturias es un partido que ha nacido, en fin, yo creo que de un enfado, ¿no? Y eso nunca es un buen escenario. Y a partir de ahí, pues el aval y la solidez que tiene está a la vista de todos, ¿no? Al cabo de 7 meses, el presidente en funciones ha disuelto el Parlamento porque ha dicho a todos los asturianos que el esfuerzo que pide a toda la sociedad asturiana no ha sido capaz él de hacerlo, ¿no? Vamos con una pregunta de plató. Antonio. Muy buenas noches, Mercedes. ¿Cree usted que podrá gobernar los próximos 3 años con alguien que se ha enfrentado tantas veces con el Gobierno central? Pues mire usted, y precisa muy bien, porque mucha gente dice los próximos 4 años, y efectivamente son los próximos 3 años, porque Asturias ha perdido un año entero pues, en rifirrafes, en broncas, en disputas y en enfrentamientos, que yo creo que nunca un gobierno debe propiciar. Los asturianos sabemos que las cosas están difíciles, que tenemos a muchos amigos, a muchos conocidos, a muchas familias enteras que no tienen un puesto de trabajo. ¿Y qué quieren, creo yo, los asturianos de un gobierno? Pues que gobierne. Y yo me comprometo a gobernar con la austeridad que requieren los tiempos, con la solidez que debe tener un gobierno en tiempos difíciles, porque ya está bastante convulsa la economía, la situación laboral, el desempleo, y por tanto en el gobierno tiene que haber siempre un referente de solvencia, de acuerdos, de solidez y de entendimiento. Y yo creo que Asturias gana de un buen entendimiento con el gobierno de España. Estoy absolutamente convencida, porque fíjese, yo digo muchas veces en los actos electorales que el que diga que él solo puede todo está faltando a la verdad. En los tiempos que vivimos nadie solo podemos todo. Candidata, es su primera campaña electoral a la presidencia del Principado de Asturias. En esta campaña, además de por el Gobierno, ¿compite por el liderazgo de la derecha? Bueno, yo sobre todo aspiro a gobernar. Efectivamente es mi primera cita con una posibilidad de gobierno autonómico. En fin, participado en muchas elecciones municipales, tal vez en demasiadas. He participado en elecciones generales y he obtenido escaño en el Congreso de los Diputados, siempre en nombre de Asturias, pero es verdad que son las primeras. Yo quiero liderar Asturias, yo quiero pactar con Asturias y con la ciudadanía asturiana, porque necesitamos salir adelante y yo creo que podemos hacerlo, pero necesitamos dialogar, necesitamos cooperar y necesitamos entendernos entre todos. Yo creo que son unos ingredientes, en fin, muy básicos, pero muy elementales en tiempos muy duros como los que nos están tocando vivir. Turno de pregunta para Loli. Hola, Mercedes. ¿Cree que votar a Foro pone en peligro un gobierno estable de derechas en Asturias? Hombre, yo creo que hay que votar al Partido Popular y yo le diría a gente que pueda tener esa duda que quien ha intentado liderar el gobierno desde Foro no lo ha conseguido. Y fíjese, yo el otro día ponía varios ejemplos que vienen muy a cuento. El señor don Javier Fernández, candidato del Partido Socialista,
fue el más votado en las pasadas elecciones autonómicas y no fue capaz de liderar ante el Parlamento ni siquiera una opción de gobierno. El señor Álvarez Cascos no fue el más votado, pero fue el que obtuvo mayor número de escaños. Y a los 7 meses tiró la toalla y nos dejó a los asturianos, como se suele decir, en fin, sorprendidos, ¿no?, ante una disolución tan anticipada. Y por esas razones yo creo que a estos dos candidatos no hay que volver a otorgarles la confianza. Yo creo que desde el Partido Popular podemos liderar sin ningún género de dudas un futuro gobierno. Y créame, si le digo, entendiéndonos con todos, porque yo creo que el diálogo, alguien lo dice en términos de condena, de castigo. Yo creo que para un político el diálogo es una obligación, pero en mi caso es una obligación gustosa, porque creo que hay que hablar con la gente y creo algo más, creo que hay que escuchar a la gente, porque ni tenemos varitas mágicas, ni desgraciadamente vamos a tener la oportunidad de resolver tantos problemas que nos preocupan en Asturias en el tiempo récord que a mí me gustaría, ¿no? Por tanto, hay que entenderse, hay que pactar, hay que dialogar y hay que buscar entendimiento con las instituciones, con los sectores sociales y también con el Gobierno de España. Vamos a escuchar y a ver una pregunta más que hemos grabado también en la calle. ¿Cree que es una ventaja que en Asturias gobierne el mismo partido que gobierna actualmente en España? Pues yo creo que sí, por una razón, porque llevábamos muchos años en este país sin liderar las reformas que necesitaba España. Estábamos en una situación de emergencia nacional, estábamos en una situación muy próxima a Grecia y el actual gobierno, el gobierno que preside el presidente Rajoy, ha pasado a la acción, ha tomado la iniciativa y ha liderado reformas. Reformas del sector financiero, reformas estructurales, reformas en el ámbito laboral y yo creo que Asturias debe unirse a la senda de la apuesta reformista. Necesitamos hacer más cosas con menos recursos y con más audacia. Y yo creo que efectivamente es ventajoso porque ni siquiera en el Gobierno de España se solucionan todas las cosas, es que ahora ya se solucionan en Bruselas. Yo lo digo mucho cuando me reúno con los ganaderos y con los agricultores asturianos. La nueva reforma de la política agraria común, necesitamos una interlocución con el ministro de Agricultura para que porte la voz de los asturianos en Bruselas, que es allí donde se va a solventar nuestro futuro, el futuro del campo y de la ganadería asturiana, ¿no? Por tanto, yo sí creo que es una ventaja entendernos entre dos gobiernos, el de España y el de Asturias, que apueste por liderar las reformas que esta región también necesita. Le traslado ahora una pregunta que hemos recibido a través de Twitter. Dice, ¿existe alguna posibilidad de pacto con algún partido de la izquierda? Pues mire usted, yo creo que lo deben saber con mucha claridad los asturianos. Yo lo he dicho con mucha claridad, no se lo he oído al señor Álvarez Cascos, que inicialmente optó por una fórmula, no sé, defendía una especie de transversalidad, ¿no? Decía que no era de centro-derechas. Nosotros sí, somos de centro-derecha y yo no creo en un gobierno pactado con la izquierda, es decir, ni con los socialistas ni con los que forman parte del grupo de Izquierda Unida. Por tanto, en fin, soy radical en pocas cosas, pero en eso de decirle que lo soy. Pues aún así quería preguntarle si ha existido o existe algún tipo de acuerdo tácito entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Asturias sobre cualquier tema, sea político, económico. Pues, hombre, dentro de la democracia interna de las instituciones los partidos han de hablar y yo defiendo que eso así sea. Hay cuestiones que es necesario hablar entre todos y me estoy refiriendo fundamentalmente a las reglas del juego. Pero lo que se ha dicho de forma interesada, de forma falsa y de forma tendenciosa es que el Partido Popular y el Partido Socialista han tenido un pacto. Y yo tengo que decir, en fin, ante todos nuestros oyentes y ante toda Asturias que nos escucha, que eso es falso, que ni pasó ni pasará. Y que una mentira, por repetirse muchas veces, no se acaba convirtiendo en verdad. Simplemente uno es más mentiroso si repite una mentira más veces. Turno de pregunta para Isabel. Buenas noches. Con relación al tema del copago, ¿qué postura va a adoptar el Partido Popular teniendo en cuenta que es imprescindible y tremendamente impopular? Pues mire usted, yo lo dije en esta campaña electoral porque fue uno de los temas que saltó a la primera plana de la opinión pública.
Yo dije que no pasaba ni por mis pensamientos. No es un planteamiento que yo vaya a hacer en Asturias si logro ser la presidenta que la sociedad asturiana vote mayoritariamente el próximo domingo. Por una razón de justicia social. Asturias es una comunidad autónoma muy envejecida. Tenemos mucha gente mayor y usted sabe como profesional que es precisamente la gente mayor la que más acude por ley de vida a los servicios sanitarios, ¿no? A los servicios quirúrgicos y a las prestaciones sanitarias. Y por tanto, yo creo que esa sociedad asturiana que ha colaborado con su trabajo, que ha colaborado con sus cotizaciones y también con sus impuestos a lo largo de toda su vida laboral, en estos momentos que necesita acudir a la sanidad pública, yo quiero que siga haciéndolo en las condiciones de gratuidad que existen en la actualidad, en las condiciones de calidad que existen en la actualidad y que sea universal y para todos. Por tanto, la respuesta es absolutamente diáfana. Ni planteo ni plantearé el copago en Asturias. Vamos con una nueva pregunta, en este caso de Miguel Ángel. Hola, buenas noches. Mirando a Europa, ¿qué modelo de empleo aplicarían en Asturias? Bueno, pues mirando a Europa, de momento tenemos una reforma laboral que era necesaria. Ha habido en los últimos años, por parte del Partido Socialista que gobernaba en nuestro país, muchas reformas laborales. Es verdad que fueron muy parciales, que algunos expertos calificaron de parches que no servían para solucionar los temas. Yo sí creo que la radiografía que nos ofrece el actual desempleo en nuestro país y también en Asturias es una radiografía que a las claras demostraba que había que hacer algo, que había que liderar una reforma laboral distinta. Por una razón, porque es que un país que tenga 5.300.000 parados o una región como la nuestra que tenga 100.000 asturianos y asturianas en paro, es una radiografía catastrófica y sobre todo de fracaso ante unas políticas que se han llevado a cabo y que se han puesto en práctica. ¿Qué es lo que yo creo? Bueno, pues que la precariedad laboral no es buena y la temporalidad no es un fin en sí mismo. Con la última reforma que hizo el gobierno socialista en España se daba algo que nunca se había dado en nuestro país, que un joven podía empezar un contrato temporal y podía finalizar su vida laboral en la misma temporalidad que había iniciado cuando era joven. Las personas queremos horizontes razonables de estabilidad laboral para hacer planes, ¿no? Algo tan humano como es hacer planes. Y yo creo que esta reforma laboral, que ha sido muy denostada por los sindicatos, pero muy poco explicada, si usted se fija, se han dicho muy pocas cosas, solamente que era una mala reforma laboral, pero no se ha hablado de cómo se apuesta por la estabilidad, de cómo se quiere reformar la negociación colectiva para adecuarla al tamaño de la empresa y que sea más pegada a las necesidades, que sea más racional, cómo los convenios colectivos que no se logran renegociar no pueden estar hasta el infinito siendo prorrogados, porque eso es malo para una empresa y sobre todo porque yo no conozco a ningún empresario, vamos, tal vez exista alguno, pero yo no lo conozco, que no quiera crear puestos de trabajo y tampoco conozco a ninguno que quiera despedir, porque un empresario lo que quiere es que su actividad, su iniciativa vaya adelante y los equipos humanos son fundamentales en cualquier empresa. Por tanto, yo creo que esta reforma laboral a la larga y al medio plazo va a dar buenas utilidades. Fíjese que cuando nosotros gobernábamos en España, en la época del señor Aznar, éramos un país que se ponía de ejemplo en Europa porque era el que más empleo creaba de toda la Unión Europea, el que más empleo creaba. Y yo creo que aquello que se llamó el milagro español, pues costará mucho remontarlo, porque es verdad que la situación es muy difícil y que las circunstancias son muy adversas, pero podemos hacerlo y yo creo que entre todos vamos a ser capaces de superar estos malos momentos y vencer los obstáculos. Estoy convencida. Candidata, le pido un poquito más de brevedad en las respuestas para apurar el tiempo de la entrevista. Ha hablado en campaña de redimensionar lo público. ¿Esa redimensión de lo público incluye reducir plantilla de personal público? Pues redimensionar lo público quiere decir que hay muchos asturianos, yo tengo que saberlo porque es mi obligación, pero hay muchos asturianos que quedarían asombrados si supiesen y conociesen el bosque, el entramado que existe en la administración pública asturiana de entes, entidades, fundaciones, organismos, empresas que no aportan calidad en la prestación de los servicios, que aportan gasto.
y en tiempos difíciles, donde hay que priorizar, porque ahí es donde la tarea de un gobierno yo creo que se dignifica, tratando de responsabilizarse y priorizando lo importante. Yo pienso siempre en la educación y en la sanidad. A partir de ahí tenemos que ser capaces de darle un tamaño adecuado a la Administración Pública asturiana, pero no porque lo crea yo, sino porque las circunstancias mandan y los acontecimientos también, y las disponibilidades de presupuestos y de recursos también. Por tanto, tendremos que hacer un tamaño adecuado entre todos de la Administración Pública en nuestra región, que sea adecuada a nuestras necesidades y que no nos haga aplicar tantísimos recursos públicos detrayéndolo de otras cosas que son realmente importantes y prioritarias. Y todos puedan percibir que practicamos el esfuerzo que pedimos. Eso es muy importante. Vamos con otra pregunta que hemos recogido en la calle, candidata. Soy de Avilés y quería preguntarle acerca del centro Niemeyer. Quería saber si ustedes apoyan que el centro vuelva a ser como era, que vuelva a tener las mismas actividades, que vuelva a recuperar su esencia. Pues el centro Niemeyer es querido por los avilesinos, desde luego respetado por los populares y yo creo que en general por toda la sociedad asturiana. Lo hemos hecho entre todos, porque el centro cultural se hizo con los impuestos de los asturianos y yo creo que en general toda la sociedad asturiana está muy orgullosa de ese centro. Yo particular y personalmente lo respeto y lo admiro. Dicho lo cual, sí creo que donde se aplican dineros públicos ha de haber controles públicos. Y donde hay disponibilidad de recursos tiene que haber también fiscalización de recursos. Y a lo mejor tenemos que pensar también que el tamaño de las actividades y de las programaciones tienen que atemperarse y tienen que ser acorde con los tiempos difíciles y tremendamente duros que vivimos. Pero desde luego y con toda claridad, mi respeto al centro Niemeyer de todo el Partido Popular de Asturias y me atrevo casi a interpretar a toda la ciudadanía asturiana. Candidata, según el CIS, la política, los políticos son una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. ¿Cree que en el caso de Asturias tienen motivos para estar preocupados por la política, por los políticos? Hombre, pues yo cuando leo eso podrán ustedes imaginarse que me apena, ¿no? Porque yo creo que la política, bueno, para mí es una pasión. Yo dejé mi profesión y me dedico a la política porque me gusta hacer las cosas y concibo la política como servicio público, ¿no? Cuando la ciudadanía opina eso, pues me apena, pero también me estimula, porque creo que hay que rectificar comportamientos y rectificar conductas y asumir compromisos veraces con la ciudadanía y, sobre todo, muy transparentes, que todo el mundo sepa lo que ganamos y lo que hacemos. Fije posición de cara a la convocatoria de elecciones del domingo 25M en 30 segundos, candidata. Pues yo creo que Asturias se juega su futuro el próximo domingo. Yo le pido a los asturianos de buena fe, que son todos, que nos apoye, que apoye al proyecto popular y yo espero, como primera mujer, que podría ser la primera presidenta de Asturias, estar a la altura de las circunstancias. Las circunstancias son difíciles, pero el aval del Partido Popular como proyecto sólido, como proyecto contrastado, como proyecto que ha sacado a este país de no pocas dificultades en el pasado, como proyecto al que recurren los ciudadanos cuando las cosas no van muy bien, y ahora, créanme si les digo que no van muy bien, yo me comprometo a dedicar todos mis esfuerzos, todas mis capacidades y todos nuestros equipos para ponernos al servicio de Asturias y que Asturias logre volver otra vez a ocupar ese lugar de referencia en España que nunca debíamos haber perdido. Mercedes Fernández, candidata del Partido Popular a la presidencia del Principado de Asturias, gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias a ustedes y a nuestros invitados.